El día de hoy, el día de hoy vamos a iniciar este grupo de sesiones. Tenemos nuestra primera sesión, donde veremos la parte inicial, la parte básica, la parte teórica. Espero que nadie se pierda la sesión del día de hoy, porque en realidad es importante una buena teoría para pasar después a la parte quizás un poquito más práctica, que es ya el desarrollo de los asientos contables, la dinámica, cuenta por cuenta, al menos las más importantes, las más relevantes, las más significativas, para conocer cuál es el tratamiento, de qué manera nosotros tenemos que plasmar las, las situaciones que suceden en la vida cotidiana económica en una empresa a un asiento de contabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a compartir nuestro material del día de hoy. Permítanme, vamos a ponernos listo. Entiendo que se logra visualizar. Entiendo que se logra visualizar el material. A ver, el día de hoy vamos a desarrollar la parte inicial, la parte teórica de lo que nosotros conocemos como el Plan Contable General Empresarial. Nuestro Plan Contable General Empresarial es un conjunto de códigos, así como cuando tú agarras. Mira, a tu alrededor debes tener varios productos a tu alrededor, quizás un televisor, quizás una refrigeradora, un perfume, un ventilador, un aire acondicionado. Bueno, le estoy nombrando las cosas que yo tengo acá a mi costado. Todos estos bienes, si tú revisas bien por ahí, deben tener algún código de barras. El código de barras es un código que tiene un significado. Cuando pasa por el supermercado, pasa por la caja, le pasan el código de barras y ese código de barras responde a una información. Los códigos son así, son codificaciones que encriptan o resumen algún tipo de información. En contabilidad nosotros tenemos lo que se denomina códigos contables o códigos de cuenta. Los códigos de cuenta nos permiten plasmar en nuestra contabilidad la información contable que se desarrolla en las actividades que tiene pues una institución, una entidad, un ente, una empresa. Las empresas tienen sus actividades. Esas actividades van generando movimientos patrimoniales, van generando movimientos en las cuentas contables. Esos movimientos en las cuentas contables o movimientos financieros o movimientos económicos que generan las decisiones y las situaciones que suceden alrededor de una empresa son necesarias para alimentar, ¿qué cosa? Nuestra contabilidad. Nosotros como contables tenemos la principal misión de emitir informes que nos permitan tomar decisiones. La contabilidad busca emitir información que nos permita tomar decisiones. Información que denominamos información financiera. La información financiera nos sirve para tomar decisiones. Pero la información financiera, ¿cómo nosotros la generamos? La generamos a través de los reportes denominados estados financieros. Los estados financieros, que son 4, nos permiten a nosotros brindar ese tipo de información que los usuarios de esos estados financieros, que son muchos, pueden tomar decisiones respecto de dicha información. Entonces yo les pregunto, si no hacemos estado financiero, ¿podemos tomar decisiones? La respuesta es sí. Sí podríamos tomar decisiones sin estados financieros, quizás a ciegas, quizás por instinto, y es probable que nos vaya bien, pero ¿quién no quiere tomar una decisión informada? Tomar una decisión sin estado financiero es similar a automedicarse, sin hacer un análisis previo, sin tener una información que me indique cuál es el diagnóstico de la entidad, de la empresa, algo así parecido como un enfermo, que va y se automedica y es posible que mejore, pero también es probable que empeore, o es probable que se autoengañe,
sin darse cuenta o imaginándose que está mejorando y en realidad no está sucediendo lo que piensa. Entonces, la contabilidad nos permite emitir estados financieros. Esos estados financieros no salen del aire. Esos estados financieros salen de una información que se procesa a lo largo de un ejercicio económico o a lo largo de un periodo económico. Porque bueno, los estados financieros, siempre lo repito, deberían ser mensuales. Entonces, esta información se va procesando poco a poco. En la medida en que nosotros vamos desarrollando nuestras actividades, vamos procesando la información. Esta información que nosotros procesamos se denominan estados financieros. ¿Y cómo la procesamos? La procesamos ingresando información. Nosotros requerimos ingresar información como los ingredientes del producto final, sin saber qué cosas son, buenos o malos. Vale decir, decisiones buenas, decisiones malas, errores en las decisiones, situaciones adversas que la empresa ha enfrentado van a generar resultados buenos o malos. Y esos resultados buenos o malos tienen que ingresarse a la contabilidad, porque como producto de esos resultados buenos o malos, nosotros vamos a tener un resultado final. Y de esa forma nosotros vamos a poder emitir nuestros estados financieros, nuestros informes financieros. ¿Cómo ingresamos la información en nuestra contabilidad? Depende, profe. ¿Qué libro? ¿Registro de compra, registro de ventas? No, no, no. La información contable, contabilidad pura, pura y dura, en el libro diario. En el libro diario nosotros anotamos absolutamente toda la información, todos los hechos que suceden en la empresa, en la entidad, en la institución. Luego tenemos registros auxiliares que nos ayudan a revisar ciertos aspectos de nuestra contabilidad. La contabilidad es un todo, tiene un control general de las operaciones de la empresa. En el registro de compras y ventas, ¿qué analizo? ¿O qué busco? ¿Qué se busca controlar con el registro de compras y ventas? Con el registro de compras y ventas buscamos controlar el IGB. El registro de compras y ventas nos sirve para controlar nuestro IGB. El registro de inventarios nos sirve para controlar nuestro stock. El registro de activo fijo nos sirve para controlar nuestra propiedad, planta y equipo. Luego tenemos obviamente pues nuestro libro caja y bancos. Nos sirve para controlar el movimiento de efectivo. Pero el libro diario centraliza todo. Y no solamente esos libros, porque hay algunas operaciones que van directamente en el libro diario. Como por ejemplo un ajuste por diferencia cambiaria. Yo te debo $1000 desde el 31 de diciembre del año pasado. El 31 de diciembre del año pasado el dólar 3.77. O sea, te debía el año pasado 3770. Hoy el dólar 3.73. 3730 es lo que te debo hoy. ¿Gané o perdí? Antes te debía 3770, hoy te debo 3730. Gané sin hacer nada, ¿no? Es una ganancia. No es un ingreso, es una ganancia. Esa ganancia de 30 o 40 soles, si es que estoy bien, 30 soles, creo 40 soles, ¿no? Esa ganancia de 40 soles me está generando a mí un beneficio. Todo eso se tiene que plasmar en nuestra contabilidad. Eso de ahí, esa ganancia no la tenemos en ningún libro contable. Por ejemplo, va directamente en el libro diario. Hay operaciones que se plasman directamente en el libro diario, hay operaciones que se plasman en el diario, pero vienen o provienen de algunos libros o registros auxiliares que nos permiten llevar nuestro control contable. Entonces, nuestra contabilidad en general nos, nos permite, nuestra contabilidad en general, nos permite emitir información financiera en base a una información que nosotros ingresamos. ¿Cómo ingresamos esa información a nuestra contabilidad? A través del plan contable.
a través de asientos contables. Los asientos contables incluyen códigos contables y esos códigos contables tienen una dinámica que nos va a permitir a nosotros conocer el desarrollo de las actividades de la empresa. Entonces, tenemos que saber algo de contabilidad, algunos aspectos importantes en la contabilidad, cuál es la dinámica de la contabilidad, cuál es la dinámica del plan de cuentas, cuáles son las definiciones importantes, para qué sirve la contabilidad. Si no sabemos para qué sirve la contabilidad, en vano estamos haciendo el asiento contable. ¿Para qué sirve este asiento contable? Si haces el asiento contable bien o mal, ¿hay alguna repercusión? Obvio que hay una repercusión. Pero si no conocemos todo el proceso, es muy probable que por ahí en el camino cometamos algún tipo de error o no analicemos de manera juiciosa alguna partida y nos genere pues algún tipo de inconvenientes en el futuro. Entonces, vamos avanzando. Vamos con contabilidad. ¿Qué dice? Contabilidad, lo que más o menos les he indicado, ¿no? Sistema de información basado en el registro. Registro, justamente lo que le estamos indicando. Nosotros tenemos que hacer registros contables, ingresar información, clasificación, clasificar. Nosotros tenemos que saber cuándo nos encontramos frente a un activo, cuándo nos encontramos frente a un gasto. Muchas veces se confunde activo con gasto. Muchas veces se confunde pasivo con ingreso. Profe, imposible. ¿Cómo se va a confundir activo con gasto? No puede ser. Imposible, por eso se confunde. El activo se podrá confundir pues, con ingreso, pero no con gasto. No, activo con gasto. Pasivo con ingreso. Tenemos que saber cuándo nos encontramos frente a qué. Para eso tenemos que conocer las definiciones de cada uno de estos conceptos y clasificar para saber frente a qué nos encontramos. Medición. Cuando hablamos de medición, hablamos de cálculos, estimaciones. La contabilidad, déjenme decirles, y quizás les rompo el corazón a algunos, no es exacta. No es exacta, pero busca la exactitud. Trata de alcanzar la exactitud. Puede haber pues una diferencia en la información de unos más, menos miles de soles o cientos de soles o soles o algo por ahí. Es posible. ¿Por qué? Porque la contabilidad no es exacta. ¿Y por qué no es exacta? Porque la vida no es exacta. Yo te pregunto, en tu casa, tú tienes algunas cositas que quizá te has comprado. Vives con tus papás, bueno, te compraste pues tu cuarto, la cosa de tu cuarto, tu televisor, tu PlayStation, tu ropa, tu maquillaje, si es una niña guapa que se arregla y se ha comprado sus cositas, esas cositas tienen un valor. ¿Cuánto valen todas esas cositas que te has comprado? Ah, bueno, mis zapatillas Jordan, ¿no? 800 soles me costaron. Oh, me gasté toda mi gratificación que recibí el año pasado. 800 soles en unas zapatillas y después gasté 100 soles en un regalo para mi papá y mi mamá. Esas zapatillas Jordan que te costaron 800 soles, que como la usaste en Navidad, te gustaron tanto que la usas todos los días. Hoy, 20 de enero, ya no valen 800 soles. ¿Cuánto valen esas zapatillas Jordan? Ah, valen 600, 780, 750. Es exacto el valor que me vas a dar respecto a esas zapatillas Jordan. Exacto será el costo histórico de esas zapatillas Jordan. Bueno, 800, porque tengo mi comprobante de pago que acredita que el valor es 800. Te creo. Ahí está el comprobante que lo dice. Pero hoy, ¿qué valor tiene? Hoy, ¿qué valor tiene tu televisor que te has comprado, tu PlayStation que te compraste? Hoy, ¿qué valor tiene el maquillaje, los perfumes que te compraste? Las carteras que te compraste, el equipo de sonido. Ya antes se compraba uno su VHS, su DVD, eso ya ni se compra, ¿no? El frigobar, etcétera, etcétera. En una empresa, la maquinaria, las laptops, las desktops, los escritorios, los archivadores, esa información, te pregunto, ¿cuánto vale? El valor histórico lo tenemos, pero después tenemos que calcular hoy cuánto es su valor.
Y para calcular el valor de hoy, hacemos una estimación, una medición. Y la estimación se basa o se debe basar en normas contables. Profesor, nosotros en la empresa tenemos un carro que lo hemos comprado en el año 2018. Entonces, el carro lo tenemos 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tiene 7 años el carrito. ¿Y cuánto vale? Un sol. ¿Cómo que un sol? Lo que pasa es que ya el carro se deprecia 20% anual. Y ya han pasado 6 años, 7 casi. Y el carro ya se depreció en su totalidad. Así me vas contando tú. ¿Y por qué vale un sol? Ah, para que no haya roche, no lo depreciamos todo. Dejamos un valor residual. De un sol, hoy en día hay carros en la calle del año 2018 que valen un sol. Si es que hay, avísame dónde está. Tengo 5 lucas para comprarme 5 carritos. No hay. Quiere decir que estamos midiendo mal nuestra información contable. Eso sí es recontra inexacto. Eso sí es súper distorsionado. Eso sí te está llevando a tomar decisiones en base a un diagnóstico equivocado. Eso sí, pero si yo te digo, el carro, ¿cuánto tiempo lo vas a tener? Yo lo pienso tener 8 años, profesor. Ok, lo compraste en 2018. 8 años, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hasta el 2026 lo vas a usar. ¿Cuánto te costó? Ah, me costó 100.000 soles, profesor. 118.000. Voy a poner un número fácil. Ok. Y dentro de 8 años, ¿cuánto crees con el uso que le vas a dar? ¿Cuánto crees que te va a valer? Me parece que va a valer pues 60.000, ¿no? 55.000. Póngale 60.000, profesor. 60.000, ok. Porque solamente le voy a dar uso de oficina, suave, despacio. No le voy a sacar el ancho al pobre carrito. Despacito. Casa, oficina, oficina, casa. Así como yo le digo a mi esposa, de la casa voy a la oficina, mi amor, de la oficina voy a la casa, mi amor. Nunca me desvío, mi amor. No me voy a jugar pelota, no voy con mis amigos. Entonces, ese carrito va a estar muy bien cuidado, profesor. Listo. Es más, está muy bien cuidado hoy en día, parece nuevo, la gente piensa que es nuevo. Ok, eso quiere decir que del 2018 hasta el 2026, el carro va a perder un valor. Si te costó 100 y tú crees que vale 60, ¿cuánto de valor va a perder el carro? 40.000 soles es el valor que pierde el carro, el importe depreciable. Se va a depreciar 40.000 soles. ¿En cuánto tiempo? En 8 años. ¿Cuánto se va a depreciar por año? 5.000 soles. Entonces, el año uno, el carro ya no vale 100.000, sino vale 95.000. El año 2, 90.000. El año 3, 85.000. El año 4, 80.000. El año 5, 75.000. El año 6, que creo que es este año, 70.000. Hoy en día, ¿ese carro vale 70.000? Sí, más o menos, profesor, más o menos. ¿O vale un sol? No, un sol ni loco. Vale 70.000, 60 y pico mil, por ahí, ¿no? Números más, números menos. Ok, números más, números menos. Quiere decir que no es exacto, pero con la metodología establecida de la NIC 16, norma contable, norma internacional de contabilidad, NIC 16, con esa metodología estoy buscando tratar de alcanzar la exactitud al medir el valor de un activo y no aplicándole un porcentaje mensual, un porcentaje, perdón, anual. 20% anual, fuácate, 20.000 soles menos por año. Vas al banco, te pides un préstamo y te dice, ¿tienes activos? Claro, tengo un carrito. A ver, no está en tu contabilidad. Un sol. ¿Tú crees que te van a prestar? Ni yo te prestaría. Entonces, en la contabilidad nosotros también medimos, hacemos mediciones, estimaciones. No son exactas, pero buscan alcanzar esa actitud. Y para eso existe pues un plan de cuentas que nos permite plasmar en la contabilidad estas operaciones que estamos realizando. Tú le prestaste al profesor Abril, tú le prestaste, tu empresa le prestó al profesor Abril hace 5 años 10.000 soles. Y ahora de verdad me he metido a este curso, ni siquiera porque me interesa el plan de cuentas.
Me he metido a este curso porque le quiero cobrar al profesor Abril porque se me está escabullendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto le vas a prestar? 10.000 soles. Acaba la clase, el profesor Abril cierra, bueno, chao muchachos, el profesor Abril se queda ahí esperando que todo el mundo se vaya. Y de los, ¿cuántos somos? 52, se van 45, quedan 7 los acreedores del profesor Abril. Profesor Abril, ¿hasta cuándo lo vamos a esperar? No sea conchudo, tal por cual, no sé cuántitos, qué sé yo. ¿Cuánto le A cada uno le debo 10.000 soles. Bueno, muchachos, con lo que me van a pagar de este curso, les voy a devolver. Quiere decir que cada uno les voy a poder devolver 5 soles. No mentira. A cada uno les voy a poder devolver máximo pues 7.000 soles. Y si se demoran en pagarme, pucha, pues le devolveré pues 6.000, 5.000 soles. Pero no les voy a, olvídense, échenle tierrita. Díganme si no hay gente conchuda así en la vida real, en los negocios. ¿Cómo se le llama? Esa gente cerradora, ¿no? Te cierran con una plata. Te compran, tú haces una venta, no cobras. Cobras una parte. Es probable que no cobres. Como dicen ahora, las deudas viejas no se pagan y las deudas nuevas se dejan envejecer para que sean viejas y no se paguen. Hay gente que es así, hay gente que es así. Yo no soy así, es un ejemplo, ¿ah? Me pongo de buen mal ejemplo, por favor. Así que préstenme nomás sin ningún problema. Entonces, si tú tienes en tu contabilidad cuenta por cobrar 10.000 soles, te estás mintiendo, porque tú sabes que no vas a cobrar 10.000. Yo de mi propia boca te he dicho, si quieres, si me alcanza, te pago 7. Es probable que 6, 7 o 6. Aplicando ahí un criterio de prudencia, tú tendrás que considerar solamente 6.000 como que vas a cobrar. ¿Por qué dice que vas a cobrar 10.000? Si no vas a cobrar 10.000, vas a tomar una decisión equivocada. Si es que piensas que tienes 10.000 soles por cobrar. Porque es posible que tengas la posibilidad de proyectarte a comprar un activo, a endeudarte, y la persona que va a tomar esa decisión va a mirar la contabilidad y va a decir, ¿cuánto tenemos acá por cobrar? Tenemos 10.000. Podemos endeudarnos por 9, entonces tranquilamente, todavía nos queda un saldito. Sí, listo. Nos endeudamos por 9. Ni te pagaron los 10.000. Solamente te pagaron 6.000. Les mando a cobrar con los colochos, dice ese John. Sí, bueno, es posible. Ni en broma, muchachos. No. Pero bueno, ahí tenemos nosotros todo lo que envuelve, miren ustedes, la contabilidad. Registro contable, clasificación, medición y resumen. Resumen de cifras significativas. Los estados financieros son resúmenes. Si tú ves el estado financiero de mi empresa y lo miras así, solo mirándolo así rapidito nomás, ¿ah? Mira de desprecio. Los estados financieros de mi empresa con los estados financieros de la Bacus, ambos son una hojita nomás, el balance o el estado de situación financiera. Ambos son una hojita, son un resumen. No porque es estado financiero de la Bacus. ¿Por qué me comparo con la Bacus? No, con Price mejor, ya, con Price. No por ser el estado financiero de la Price, el estado financiero va a tener pues, 200 hojas y el mío va a tener 2. No, es un resumen. Obviamente después vienen las notas a los estados financieros, donde ahí pues puedes bucear y encontrar muchísima información. Ahí sí, pero el estado financiero al final es un resumen. ¿Resumen de qué? De cifras significativas que expresadas en términos monetarios, expresadas en moneda. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Cuál es tu capital? ¿Cuáles son tus activos? Yo tengo un televisor, tengo un carro, tengo, no, pero en moneda, ¿cuánto equivale eso? Todo se aterriza a una moneda común denominador. En términos monetarios, nos muestra el estado de las operaciones y transacciones realizadas por un ente económico contable. Entonces, todo esto que hemos indicado nos va a permitir emitir un estado financiero, emitir información. Pero tú no puedes emitir información en base a nada, en base al aire, no. En base a algo tangible. Ese algo tangible que tienes tú
es tu contabilidad, son tus libros de contabilidad, que los has ido alimentando día tras día. ¿Con qué lo alimentas? Con asientos contables. Y esos asientos contables, ¿qué contienen? Cuentas, códigos contables, que contienen una información y tienen un significado. Y eso va sumando y generando saldos en las cuentas contables, en los conceptos, en las partidas contables, que me van a permitir emitir estos estados financieros, ¿no? ¿Para qué se necesita la información? Ya hemos dicho, para tomar decisiones financieras. ¿Cómo se necesita la información? Necesita que la información sea confiable para que sea útil. Toda información para que sea útil tiene que ser confiable. Si tú no confías en la información, si tú no confías en el doctor, si tú no confías en el... He tenido un problema con mi mano, yo me he doblado el dedo gordo, el dedo pulgar de la mano derecha y tengo problemas inclusive para trabajar. Imagínate, ¿no? Hacer todo con 9 dedos. El único dedo que no utilizo es el pulgar. Y el pulgar es el dedo, recién me he dado cuenta, el más importante de todos. Sobre todo el diestro, en mi caso que soy diestro. Entonces, mi suegra me ha dicho, ándate un huesero. Y yo le he dicho a mi suegra, ándate. ¿Cómo voy a ir a un huesero? No, no, no. Me estoy tomando mi resonancia magnética, estoy haciendo mis análisis, estoy haciendo absoluta tomografía, radiografía. Y me han dicho que tengo que inmovilizar mi mano por 6 semanas. Después de 6 semanas empezaré terapia. Y poco a poco volveré a tener movilidad en el dedo. Anda nomás al huesero. Fui al huesero y le pregunté y me dijo, ¿le puedo ver? No, doctor, me gustaría que me... Bueno, no, mira, sabes que esto es así, así. La verdad, no le creí. No confío en el huesero, ¿no? Porque me hablaba de supuestos, de puede ser, de quizá de tal vez. Cuando he ido al doctor, a la medicina, a veces sí, sí se confía, ¿no? Cuando he ido al doctor a la medicina convencional, que me ha sacado análisis, rayos no sé cuantitos, tomografía, radiografía. Entonces ahí hay una información que me permite confiar. Entonces yo confío en eso. Y en el huesero no confío. ¿Me es útil la información que me da el huesero? No, porque no confías. En la otra información sí me es útil, tanto así que estoy inmovilizado en estos momentos. Estoy trabajando con la zurda. Zurdo me he vuelto. Pero a lo que quiero llegar es a que si tú no confías en la información, no te será útil. ¿Y en qué casos podrías no confiar en la información? Cuando la información se procesa a través de criterios personales, toda la información. Siempre el contador le pone pues su ají y su sal y su pimienta a la información, sus criterios, pero sin torcer la información establecida en las normas internacionales de información financiera. Entonces, si nosotros aplicamos normas contables para llevar nuestra contabilidad y no normas tributarias, por ejemplo, o normas laboral, las normas contables nos van a servir para hacer contabilidad. No apliquemos normas tributarias para hacer contabilidad. La norma tributaria apliquémosla para hacer cálculos de impuestos. Eso está perfecto, está muy bien. Se lo digo yo que soy tributarista. Pero la norma contable sirve para hacer contabilidad. No mezclemos las cosas. Si tú haces tu contabilidad basándote en normas contables, esa información va a ser útil porque va a ser confiable. Tiene la garantía de calidad de haber aplicado normativa contable. Y no, a veces sí, a veces no. Bueno, la contabilidad, cómo puede ser, etcétera, etcétera. Ya, eso vamos a pasar. Los objetivos de la contabilidad. La contabilidad dice proporciona la información la cual tiene que ser confiable, entendible, comparable. Y comparar estados financieros, ¿no? Estados financieros, por ejemplo, ahora, bueno, yo estoy cerrando diciembre, ¿no? Pero normalmente a veces cierro, por ejemplo, acá un par de semanas voy a cerrar enero. Y cuando cierro enero, tengo que comparar enero 2025, compararé con enero 2024, ¿no? Por ejemplo. Irrelevante. ¿Cómo se logra todo esto? Aplicando NIF, aplicando normas contables. ¿Ok? Vamos avanzando esta partecita que es un poquito teórico. No quiero detenerme mucho acá.
pero que sí quiero que se entienda es la importancia, ¿no? La importancia de aplicar correctamente la dinámica del plan de cuentas, porque ese es el input. Hay un input, un procesamiento y un output. Si el input, si tú vas a hacer un ají de gallina y le echas culantro, cualquier cosa te va a salir el output, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de tener un buen input, un buen ingreso de información a nuestra contabilidad, de manera tal que el output, la salida de la información, los reportes que se generen, nos van a permitir emitir y desarrollar estados financieros confiables que permitan que sean útiles para la toma de decisiones. Útiles de verdad. ¿Para quiénes? Para los usuarios de la contabilidad. ¿Quiénes son los usuarios de la contabilidad? Ahí tenemos usuarios internos, usuarios externos, ¿no? Todos estos y más pueden ser usuarios de la contabilidad. A veces se piensa que los usuarios de contabilidad son los contadores. Los contadores somos los que hacemos la contabilidad. También somos usuarios, pero no somos los únicos. Es más, quizás a veces uno piensa que es el menos importante. Nosotros somos los que desarrollamos y lo exponemos ante los demás. Quizás no, quizás soy un poco malo cuando digo, ¿no? Un poco duro cuando digo somos lo menos importante, porque nosotros lo hacemos, lo desarrollamos y lo exponemos. Sobre todo, exponer el estado financiero. Si tú haces tu asiento contable desde cero hasta la emisión del estado financiero, esa contabilidad tú te la vas a conocer de pies a cabeza, de pies a cabeza. La información financiera, la información financiera nos sirve para muchas cosas. Dentro de los usuarios que tenemos en la información financiera, tenemos al Estado. Dentro de los usuarios externos tenemos al Estado. ¿Al Estado a través de qué instituciones? A través de SUNAT, a través de la SBS, a través de la SMV, Superintendencia de Mercados y Valores, ¿no? Si tienes que emitir tu estado financiero para cotizarlo en bolsa, etcétera, etcétera. Pero los usuarios, ¿no? Los usuarios de los estados financieros son diversos. La SUNAT quizás es el usuario del estado financiero que más miedo da, porque la SUNAT sí te pone la multa y te la pone, ¿no? Si es que por ahí emitiste un estado financiero distorsionado que genere una obligación menor respecto de la obligación de pagar impuestos. Entonces, la contabilidad sirve para, como base de cultivo, para tomar esa información y generar nuestra liquidación de impuestos. Para eso sí sirve, pero no al revés. No hacemos contabilidad aplicando reglas tributarias. Y cuando digo contabilidad, hacer contabilidad, 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 me refiero al libro diario, los asientos contables, porque quizás el registro de compra, el registro de ventas, lo haces aplicando reglas tributarias. Tanto así que el registro de compras, el registro de ventas, está regulado por la ley del IGB. Artículo, si mal no, sí, si mal no recuerdo, no, es el artículo. Artículo 37 de la ley del IGB y artículo 10 del reglamento de la ley del IGB. Te dice cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener el registro de compras y el registro de ventas. Hoy en día, a través ya del CIRE, que generas o liquidas tu registro de compras y tu registro de ventas. Hoy en día ya a través del CIRE. Entonces, en ese sentido, tu registro de compras, tus registros contables pueden generarse aplicando reglas tributarias, pero tu libro diario no. Y tu libro diario es el corazón de tu contabilidad, es el torrente sanguíneo de tu contabilidad. Cuando hablamos del libro diario, hablamos de la información de la contabilidad pura y dura. El que hace asientos contables hace contabilidad pura y dura. El que ingresa, hace asientos diarios, ajustes, ese hace contabilidad.
porque esa información la haces justamente para ir generando, salvaguardando información, disminuyendo saldos errados, corrigiendo errores, aplicando, reconociendo ingresos, gastos, haces esos asientos en tu contabilidad, de manera tal que obtienes un resultado y a través de ese resultado es posible que tú liquides también tus impuestos, porque hoy en día SUNAT, y desde hace mucho tiempo, SUNAT ha tomado la determinación de pedirte la liquidación, al menos del impuesto a la renta, ¿no? La liquidación del impuesto a la renta, tomando como base inicial tus resultados. Primero SUNAT ve tus resultados y a partir de ahí hace adiciones, deducciones y llega al resultado final, tributariamente hablando. Pero en contabilidad nosotros pues hacemos la contabilidad para tomar decisión. Hay dos normas distintas. Hay una norma que es la ley del impuesto a la renta y hay otras normas que son las normas internacionales de información financiera. Las dos normas tienen objetivos diferentes. Por un lado, el objetivo es recaudar, la ley del impuesto a la renta, y por otro lado, el objetivo es informar, las NIF. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la relación del plan de cuentas de nuestra contabilidad con la tributación, la relación es importante. ¿Por qué? Porque para fines tributarios o la metodología que ha establecido SUNAT, por ejemplo, en el Perú, es que para fines tributarios nos basemos en los resultados contables para después hacer sumas y restas vía adiciones y deducciones y llegar a una base imponible tributaria para calcular el impuesto a la renta. En realidad, esa es la metodología que se usó acá en Perú. He tenido la posibilidad de estar en un congreso internacional y unos colegas me decían, no, 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 en mi país, no me acuerdo, uno era un país centroamericano, Nicaragua, me parece, o Guatemala. Nosotros consideramos ingresos y gastos, pero de acuerdo con lo que dice la norma contable, para liquidar el impuesto. Liquidas directo, sin pasar por la contabilidad. Obviamente la contabilidad después es un sustento para esa información, esa liquidación, pero la liquidación se hace directa, ¿no? No es que te basas primero en el estado de resultados y sobre eso tienes un resultado. No, no, no. Estos son mis ingresos basados en las normas tributarias, dicen ellos, y estos son mis gastos basados en las normas tributarias. Obviamente papeles de trabajo, no en la contabilidad. En papeles de trabajo dice, de acuerdo con las normas tributarias, estos son mis ingresos, de acuerdo con las normas tributarias, estos son mis gastos y este es mi resultado. Ahí no hay que hacer adiciones y deducciones, si todo lo hiciste basado en normas tributarias. Pero en Perú es diferente. En Perú nosotros empezamos haciendo nuestra contabilidad y luego una vez que terminemos, hacemos la parte tributaria que es sumar y restar. A ese resultado lo adecuamos, modificamos ese monstruo y lo convertimos, ese Frankenstein, y lo convertimos en una base imponible que algunos le denominan pues resultado tributario, ¿no? Una base imponible para determinar el impuesto a la renta. Sin embargo, la contabilidad se prepara y se desarrolla de acuerdo con lo que dice el artículo 223 de la Ley General de Sociedades. Y ese artículo 223 de la Ley General de Sociedades me dice que los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. ¿Cuáles son esos principios de contabilidad generalmente aceptados? Algunos por ahí podrá quizás preguntarse, ¿cuál es ese principio de contabilidad generalmente aceptado? El Consejo Normativo de Contabilidad ya por el año 98, a mediados o a inicios del año 98, pues, terminando el verano, me acuerdo del 98,
Precisó que los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se refiere el artículo 223 de la nueva Ley General de Sociedades son básicamente las NICs, hoy denominadas NIF, normas internacionales de contabilidad, hoy denominadas normas internacionales de información financiera. Esos son los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. En base a eso, nosotros tenemos que considerar el desarrollo de nuestra contabilidad. Y no lo digo yo, lo dice la misma SUNAT, ¿no? Lo dice la misma SUNAT. La información de los estados financieros debe ser formulada, me acuerdo mucho de esto, de este cuadrito, porque tiene faltas ortográficas y he tenido la suerte de trabajar en SUNAT, ¿no? Tres años, cuatro, 3 años, casi 4. Algunos años, ¿no? En SUNAT y bueno, conocía gente y sabía que yo era pues maniático de las faltas ortográficas, esas cosas, o me gustaba corregir esas cositas. Y me llamaron alguna vez y me dije, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me han encargado? Me dice, ¿qué cosa? Todos esos cuadritos que te salen en todos los formularios, sí. Estoy viendo si es que tienen fallas ortográficas o no. ¿Me puedes ayudar? Yo me acuerdo de uno clarito, dije, y demostré este. Por eso que lo muestro, ¿no? Que tiene un montón de errores ortográficos. Dice, la información del estado financiero debe ser formulado de acuerdo a las normas y principios contables. Acá falta una coma, ¿no? Si no, me quedo sin aire. Coma, los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados ahí dice, en las casillas, ¿no? En las casillas de adiciones y deducciones. ¿Y pero por qué casilla me pone con mayúscula? Adiciones y deducciones puede ser porque es el nombre de las casillas, es un nombre propio. Bueno, hay algunas cositas. Y luego lo cambiaron. Esto es el PDT y esto es el formulario virtual ya, ¿no? Normas y principios, de acuerdo a las normas y principios contables. Todo debería ser con mayúscula porque estamos hablando de las normas y los principios contables. Igual que acá. La información del estado financiero es formulada de acuerdo a normas y principios contables, coma. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las casillas de, y ahí sí mayúscula, adiciones y deducciones. Entonces, la misma SUNAT, luego de este pequeño paréntesis ortográfico, la misma SUNAT establece que la información contable debe generarse aplicando, pues, normativa contable, ¿no? Debe aplicarse generando normativa contable. Y ya los estados financieros, y ya mejor dicho, para fines tributarios, tú tendrás que hacer una especie de conciliación consignando los importes que corresponden en las casillas de adiciones y deducciones. Estos estados financieros son informes contables que resumen la situación económica y financiera de una empresa. Resumen. Hace un momento dijimos, ¿no? Resumen. Se busca la homogeneización, o sea, homogeneizar la presentación de la información financiera de las entidades con el objetivo de tomar decisiones en relación con los resultados obtenidos por la misma. La información financiera se presenta respecto de un periodo determinado, a una fecha determinada, principio contable de periodo, ¿no? A un cierre determinado. Al 31 de diciembre se cierra todo ahí. Pero ya lo pagué el 1 de enero. Ok, si lo pagaste el 1 de enero no hay problema. Quedará pendiente de pagar el 31 de diciembre y el 1 de enero se considerará cobrado, recién en enero. ¿Cuáles son los estados financieros? El estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo. Y todos vienen acompañados con su respectiva, con su chimichurri, con sus notas a los estados financieros, lo que le da sabor al estado financiero, ¿no? Cuentas por cobrar 17 millones. ¿Y quién nos debe tanto? A ver, entras a la nota. Yo debo. Entonces ya no quiero ver, saquemos eso. Listo, sigamos viendo el estado financiero y así, ítem por ítem, concepto por concepto, partida por partida, tú puedes entrar y revisar cuál es la información que compone ese saldo. Para emitir un estado financiero en Perú, ¿no?
Tenemos un manual, manual para la preparación de la información financiera. Este manual responde a saldos de cuentas contables. Esto es en Perú. Obviamente, para emitir estados financieros internacionalmente tenemos la NIC 1. La NIC 1 se ha aterrizado, ¿no? Se ha cholificado, llamémoslo así, y a nivel Perú nosotros tenemos el manual para la preparación de la información financiera que obviamente se basa en lo que dice la NIC 1, de qué manera se presenta la información financiera a los estados financieros. Y eso se basa en saldos de cuenta. El saldo de la cuenta contable tal tiene que estar considerado en tal concepto. Te pregunto, si tú haces un asiento contable equivocado o tú pones un saldo en una cuenta que no corresponde, entonces cuando tú presentes un estado financiero, el estado financiero te va a salir también distorsionado. De eso se trata. Veamos el primer estado financiero. El primer estado financiero tiene algunos conceptos importantes que también tenemos que ver. Activo, pasivo y patrimonio. Activo, pasivo y patrimonio. Y la primera pregunta que viene a la cabeza es, ¿qué cosa es el activo? ¿Qué cosa es el pasivo? ¿Qué cosa es el patrimonio? Ah, eso que va pues en el estado de situación financiera, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos cuándo nos encontramos frente a un activo, frente a un pasivo, frente a un patrimonio? Lo vamos a ver después, ¿ok? Porque es importante. Es importante porque una vez que yo digo, ah, esto es un pasivo, entonces se me facilita la búsqueda de la cuenta contable para el desarrollo de mi contabilidad. Si yo me pongo a buscar, no cometan el error que cometía yo, ¿no? Vamos a vender mercaderías, ok, estamos vendiendo mercaderías y me ponía a buscar en mi plan de cuentas. Mercadería, 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 mercadería. ¡Bum! Lo encontraron en la 20 y esa cuenta usaba. Y hacía mi asiento. Cuenta por cobrar 12 contra 20 mercaderías. Ese era mi asiento contable. Mira esa barrabasada que hacía yo en mi primer año de contabilidad, ¿no? Cuando iniciaba. ¿Por qué lo hacía? Porque ni siquiera sabía, pues, hoy en día ya me doy cuenta, ni siquiera sabía primero definir el concepto. ¿Qué sucede cuando vendo algo? Cuando vendo algo se me genera una cuenta por cobrar y se me genera un ingreso. Pero primero tengo que saber qué cosa es una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar es un activo, aumenta mi activo. Y ese aumento del activo hace que se incremente mi patrimonio. Entonces estoy frente a un ingreso, porque el ingreso es el aumento de activo, la disminución de pasivo que me genera un aumento en el patrimonio. Y en este caso me encuentro frente al aumento de un activo. Ok, ¿qué activo aumenta? Cuentas por cobrar. ¿Contra qué? Contra ingresos. Y una vez que tienes ese análisis en la cabeza, que ya, bueno, ya se genera ya en automático, buscas las cuentas contables necesarias para realizar tu asiento. Hay asientos que salen pues en automático de paporreta, y si yo te lo puedo entender. Pero hay situaciones, inclusive en el caso mío, en las que nos tenemos que sentar y hacer el asiento contable correspondiente. Nos tenemos que sentar a hacer nuestro asiento contable, a analizar y decir, ok, ¿cómo tenemos que hacer esto? Porque hay algo rarito acá. Después, la mayoría del sistema lo hacen automático hoy en día, pero ese sistema lo hacen automático ¿por qué? Porque hay un contador que ha programado eso. No ha estudiado lenguaje de programación, pero le ha dicho al ingeniero, cuando pase esto, el asiento contable es este de acá. Cuando pase esto otro, el asiento contable es este de acá. El ingeniero no sabe contabilidad. El ingeniero solamente obedece las órdenes del contador, en este caso, del responsable de contabilidad, para que el sistema empiece a funcionar en automático. No hay que suponer nada. En caso de sistemas, todo tiene que ser exacto. Cuando pasa esto, o esto, o esto, o esto, este es el resultado, sí, este es el resultado. Y este es el asiento, este es el asiento. Y así se va programando en contabilidad. Entonces, después vamos a ver todo esto de acá, ¿no? El estado de situación financiera tiene tres elementos, activo, pasivo y patrimonio, antes denominado balance. A mí me gustaba cuando se llamaba balance, porque yo todavía lo siento como un balance.
entre el activo, el pasivo y el patrimonio. Todo lo que tú tienes alrededor tuyo, si la casa es tuya y vives ahí con tu casa y con tus cosas, son tus activos, no es tu patrimonio. Muchas veces hay una confusión, ¿no? Todo lo que tú tienes es tu activo. ¿Y por qué lo tienes? Ah, lo tienes porque le debes a alguien o porque tu patrimonio está aumentando. Si eres una empresa, esa empresa dice, todo lo que tiene la empresa es porque le debe a terceros o porque, y en este caso del patrimonio, o porque se trata del patrimonio de la empresa, la plata de los accionistas, los aportes de los resultados de los accionistas. Entonces hay un balance, hay un balance. No es que tú tienes por algo, ¿no? Entonces, el estado de situación financiera nos muestra la situación económica y financiera de una entidad, de una empresa, de una institución. Mientras que el estado de resultado analiza más allá, mide la gestión de la empresa. El estado de resultado nos permite, a los empresarios les gusta más, a mí me gusta más el estado de situación financiera, a los empresarios les gusta más ingreso menos gasto, resultado, listo. Claro, es la fácil, ¿no? Hay que echarse a analizar el estado de situación financiera. Pero bueno, les gusta y mide la gestión. ¿Cuánto vendí? ¿Cuántos ingresos generé? ¿Y cuáles fueron mis gastos y mis costos? Analicemos eso y de acuerdo con eso reduzcamos quizás algún tipo de gastos, ¿no? Eso es más, mide más la gestión, el estado de resultados y obviamente me genera un resultado que formará parte de mi patrimonio. Mi resultado del estado de resultados ingresará en mi patrimonio como resultado acumulado del ejercicio, ¿no? Luego tenemos el cambio el estado, perdón, de cambios en el patrimonio, perdón, el estado de cambios en el patrimonio, que es un estado financiero que no muchos le dan bola, ¿no? No muchos le dan balón, pero es importantísimo, sobre todo para los accionistas, ¿no? Sobre todo para los accionistas. ¿Por qué? Porque el patrimonio es la plata de en una empresa, esto de acá es la plata del accionista. El accionista pone el capital. El accionista genera, ese capital genera rentabilidad y la rentabilidad va acá. Los resultados van acá. Utilidades, pérdidas, todo lo vas a encontrar acá. Entonces, el patrimonio es la plata de los accionistas. Y el patrimonio, si se modifica, los accionistas quieren saber por qué motivo se modificó el patrimonio. Entonces, el estado de cambios en el patrimonio me mide las variaciones del patrimonio en un periodo determinado. Y el estado de flujo de efectivo controla la plata, la entrada y salida de plata, de dinero. Esa entrada y salida de dinero es controlada a través del estado de flujo de efectivo. En nuestro proceso contable, ¿no? Se analizan y clasifican algunos hechos económicos considerando lo siguiente. Primero, las NIF, las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, la NIC 16, que hace un momento le decía yo, ¿no? ¿Cómo calculas el valor de un activo fijo? Hay una norma que te va a permitir desarrollar ese o controlar ese activo fijo. La ecuación contable, que es un concepto importantísimo que nos permite a nosotros conocer que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. El estado de situación financiera nos muestra el activo, el pasivo y el patrimonio. Y nos dice que tiene que estar cuadrado, ¿no? Quiere decir que la suma del activo será igual a la suma del pasivo más el patrimonio. La ecuación contable es importante para desarrollar nuestro proceso contable. Y el tema que nos convoca el día de hoy, la dinámica de cuentas, ¿no? ¿De qué manera utilizo la codificación contable para hacer mis registros contables? Primero tengo que tener ciertos conocimientos teóricos importantes.
Vayamos con la ecuación contable. Dice, es herramienta básica de la contabilidad con la que se resumen los recursos de una empresa y los derechos contra estos recursos. O sea, activos, pasivos y patrimonios. Desde el punto de vista contable, la ecuación es una igualdad que se basa en tres elementos: activo, pasivo y patrimonio. Los movimientos se operan en las cuentas como consecuencia de las diferencias, transacciones u operaciones que realiza la empresa y modifican la composición tanto del activo como del pasivo y patrimonio sin alterar el principio de partida doble. Cuando inicia una entidad, inicia facilito. Mira tú, vamos a compartir un Excel. Yo creo que no se los he pasado porque es algo que se me ha ocurrido ahorita, ¿sí? Igual vamos a desarrollar bastantes cositas. Ah, no, sí les pasé, creo, ese Excel. Sí les pasé ese Excel. Ya, vamos a compartir un Excel ahorita. A ver, este de acá. Vamos a compartir ahora esto que tenemos acá. ¿Dónde está? ¿Logran ver el Excel? ¿Sí? ¿Logran ver el Excel? Espero que sí. Mientras voy esperando que me respondan. Ahí está. Sí, gracias, Germancito. Vamos. Esto trata de ser un estado financiero, ¿sí? Trata de ser. Así rapidito nomás. Gracias, Sonia. Gracias, John. Gracias, Angélica. Veo que están atentos. Eso me alegra. Esto de acá trata de ser un estado financiero, ¿ok? Chiquitito nomás, ¿no? Chiquitito. Pero yo le digo, así, recuerdo, bueno, no sé si tiene la misma edad que yo, pero esta parte en verde trata de ser un estado de situación financiera y esta parte que no sé qué color es, trata de ser un estado de resultados, ¿sí? Le decía, no sé si son de mi misma promoción, de mi misma edad, porque esto me hace acordar un poco al Chavo, el Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho, me acuerdo que decían, Chavo, ¿qué es esto? Es una vaca comiendo pasto, decía, su dibujo. Ese Chavo. ¿Y dónde está la vaca? Ah, no, perdón, ¿cómo decía? ¿Dónde está el pasto? Ah, ya, la vaca se lo comió. ¿Y dónde está la vaca? Ya se fue. Y ese era su dibujo libre que había hecho el Chavo. Mosca, Chavo. Y eso de acá es como una vaca comiendo pasto, porque está en cero, blanco, no hay nada acá. ¿Cómo inicia una empresa? Normalmente, tú y yo nos sentamos, un cevichito, unas chelitas y cuadramos el negocio. Vamos a decir, así lo vamos a hacer, ¿no? Y si es la nochecita, un chifa, ¿no? O qué sé yo, un lomito saltado. Normalmente así, en el Perú comemos mucho y bien. Y cuadramos con una cena, con un almuerzo o con unas chelitas, cuadramos nuestro inicio de negocio. Vamos a empezar. ¿Cuánto de capital vas a poner tú? ¿Cuánto de capital voy a poner yo? Mira, yo no tengo capital, por lo tanto voy a poner una laptop que equivale a 2.500 soles. Y uno de ustedes me dice, profesor, yo voy a poner en efectivo 4.000 soles. Y otro me dice, profesor, yo voy a poner en efectivo 3.500 soles. Con eso tenemos que nuestro capital inicial en una empresa, o sea, la empresa inicia con 10.000 soles de capital. 10.000 soles de capital. Pero esto de acá me está generando un descuadre. Esto que está en amarillito es mi aviso cuando hay un descuadre, ¿no? Claro, porque el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y mi pasivo y patrimonio es 10.000. Y mi activo ahorita es cero. ¿Qué me falta? Bueno, hay unos activos fijos de 2.500 que se han aportado. Hay 4.500 más 3.500, creo, que se ha aportado. No, me he equivocado. 4.000 más 3.500, ¿no? 4.000 más 3.500 que se ha aportado y lo tenemos como parte de mi activo.
Entonces, si te das cuenta, la ecuación contable es importante. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Cuando se mueve una cuenta solamente de activo, por ejemplo acá, y no se mueve más por este lado, hay un descuadre. ¿Qué quiere decir? Que por algún motivo mi patrimonio se tiene que incrementar. ¿Qué pasó acá? Bueno, una cuenta por cobrar, por ejemplo. Mi patrimonio se tiene que incrementar. Ah, una cuenta por cobrar. Esta cuenta por cobrar ha sido producto de una venta. Esta venta tiene que estar acá, por ejemplo, ¿no? 1.000 soles, ok, 1.000 soles. Ya cuadro, mira. Estos 1.000, resultado 1.000, impuesto a la renta 100, utilidad neta 900. El impuesto a la renta se vino para acá, ¿no? Y el resultado se vino para acá. Listo, ahí está, 900. Cuadró. Lo que estamos viendo hoy, lo que acabamos de ver, es la definición de activo. La definición, perdón, de ingreso. Aumento de activo o disminución de pasivo que me genera un aumento en el patrimonio. Esta venta, este aumento del activo me ha generado un aumento en mi patrimonio. Definición de ingreso. Pero vamos a verlo más adelantito. Pero lo que me importa es que conozcamos lo que es la ecuación contable. Activo igual pasivo más patrimonio. El estado financiero tiene que cuadrar acá. Tiene que estar cuadrado, así como tú comprenderás. Tenía a mi amigo que le decían balance bien hecho. ¿Por qué balance bien hecho? Porque está bien cuadrado, así le decíamos. Cerramos esto y empezamos nuevamente con nuestra diapositiva. Entonces, esa es la ecuación contable, chicos, ¿sí? Esa es la ecuación contable. Vamos con el plan contable. ¿Qué es el plan contable? Es el conjunto de cuentas ordenadas y clasificadas de acuerdo con su relación de afinidad y naturaleza. De acuerdo con su relación de afinidad y naturaleza. Este listado permite a la entidad registrar de manera ordenada las operaciones que realiza la entidad, la empresa, la institución, a fin de facilitar la preparación y revelación de los estados financieros. Nosotros tenemos la posibilidad de emitir estados financieros o vamos a tener la posibilidad siempre que primero utilicemos de manera correcta el plan de cuenta, de manera correcta. Y para esto tenemos que aplicar normas internacionales de información financiera. Bueno, las que tenemos acá ya hemos señalado, ¿no? La utilización del plan contable vigente en el país no será de aplicación en aquellos casos en que por ley expresa se encuentren las instituciones facultadas a emplear algún plan de cuentas diferente. Ejemplo, el plan contable bancario, hay un plan contable distinto. Hay un plan contable gubernamental que es diferente, por ejemplo, ¿no? En esos casos no es necesario, pero después tenemos la obligación de utilizar el plan contable general empresarial, que tiene una historia. Nuestro plan contable general empresarial tiene una historia. En inicio se llamaba plan contable general. Yo recuerdo clarito que le dije, profesor, porque yo estudié con este plan contable general revisado. Profesor, ¿por qué se llama plan contable general revisado? Le dije al profesor Meria. Ah, porque lo revisaron, pues me dijo. Y razón no le faltó. En realidad, eso es correcto. Lo revisaron. Teníamos un plan contable general desde el año 74 hasta el 84, que venía pues siendo utilizado, ¿no? Este plan de cuentas que venía siendo utilizado, en inicio, me contaron un poquito la historia, ¿no? Se las transmito a ustedes. Al inicio, pues cada contador maneja, hay algunos conceptos que se manejaban de manera empírica a través de los, los eventos de contadores, los congresos de contadores, y más o menos pues los contadores tenían algunas cuentas contables y cada uno tenía un plan de cuentas diferente.
y algunos inclusive no tenían plan de cuentas, solamente trabajaban a nivel de conceptos. Entonces dijimos, vamos a hacer un plan de códigos contables y vamos a poner lo que más o menos nos parece que es lo más frecuente. Entonces, por ejemplo, la cuenta 10 de Caja y Bancos, en su momento que se llamaba así, la pusieron de esa forma, la cuenta 50 Capital, que todo el mundo utilizaba esa cuenta y ese mismo código. O sea, fueron tratando de unificar las cuentas, ¿no? Y luego en algunos casos, obviamente, pusieron de su granito de arena. Y tenemos pues el plan contable general que estuvo vigente desde el 74 al 84. Luego, a partir del año 85, en realidad mi profe no me engañó, revisaron el plan contable general e hicieron ciertas modificaciones. Y por eso se denominaba plan contable general revisado, que tuvo una larga vida, del 85 al 2009. Luego vino el plan contable general empresarial, que es el que más o menos utilizamos hoy, solo que, entre comillas, es revisado 2019 también, ¿no? Que está vigente desde el año 2020. Es un poquito la historia del Plan Contable General Empresarial. Creo que tenemos una pregunta por ahí. Germán, pero todos ellos son regulados por el Consejo Normativo de Contabilidad. Correcto, correcto. El plan de cuentas es regulado, correcto, por el Consejo Normativo de Contabilidad, así como el Plan Contable General Empresarial. Justo estábamos entrando a ese tema, mira, Germancito. El Plan Contable General Empresarial se aprobó allá por el año, el que tenemos ahora, ¿no? Allá por el año 2019, o sea, hace 5 años, ¿será? Un poquito, 6, creo, ¿no? 5 o 6, bueno. Matemático no soy. Es de aplicación optativa a partir del año 2019, pero obligatoria a partir del año 2020. ¿Quienes conforman el Consejo Normativo de Contabilidad? Representantes de diversas entidades importantes que regulan la contabilidad en el Perú, que son un representante de las facultades de ciencias contables y las universidades del país, un representante de la SUNAT, un representante de la Superintendencia de Mercados y Valores, un representante del BCR, un representante del INEI, un representante de la CONFIEP, un representante de la Junta de Decanos, que no sé para qué existe en realidad, pero bueno, la Junta de Decanos. O sea, todos los decanos hacen su junta. Algo así, ¿no? Los decanos de los colegios de contadores de todo el país, ¿no? La contabilidad es el único que tiene, creo que, junta de decanos, ¿no? Los abogados no tienen junta de decanos, los ingenieros tampoco, nadie, solo los contadores. Me parece un poquito burocrático, en lo personal, es una opinión. Pero bueno, seguimos. ¿Cuál es el objetivo del Plan Contable General Empresarial? Dice, las operaciones que una empresa debe registrar según las actividades que realiza son de acuerdo con una estructura de códigos. Esta estructura de códigos debe cumplir con el modelo contable oficial en el Perú. ¿Cuál es el modelo contable oficial en el Perú? Las NIF, las normas internacionales de información financiera, que para su aplicación en Perú son aprobadas u oficializadas, perdón, mediante resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad. En la contabilidad tenemos un principio importante, que es el principio de partida doble, que indica o que indicaba Fray Lucas Pacholo diciendo que a todo cargo le corresponde un abono. Vale decir, cada operación, cada hecho económico genera dos situaciones, dos movimientos, en el cargo y en el abono. Movimientos que se tienen que reflejar a través de un asiento contable con datos y con información monetaria, tanto en el debe como en el haber. Cuando hablamos de cargos, hablamos de anotación en el debe. Cuando hablamos de abono, hablamos de anotación en el haber. Yo tenía un profesor que ya su nombre se me pasó, que tenía un libro muy bonito que decía, no solamente el burro carga y abona, así decía al inicio, su primera página.
No solamente el burro carga y abona, o sea, los contadores también. A todo cargo le corresponde un abono. La partida doble tiene su historia. Sí, claro, correcto, 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 Germán, tiene su historia también. Entonces, el señor Lucas Payol, el fray, señor, perdón, me equivoqué. Fray Lucas Payolo, ¿no? Introduce la partida doble como premisa para el registro de las operaciones contables. Entonces, a todo cargo le corresponde un abono. Dice, conforme con lo anterior, cada operación registrada debe tener por lo menos un cargo y un abono, vale decir, una anotación en el debe y una anotación en el haber, por un importe igual, por lo menos, dice, vale decir, pueden haber tres anotaciones en el debe y una en el haber, cuatro en el debe y tres en el haber, pero la suma de los importes del debe tiene que ser igual a la suma de los importes en el haber. Dice, o lo que es lo mismo, la suma de los cargos tiene que ser igual a la suma de los abonos. El plan de cuentas tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura del plan de cuentas? Veámosla por acá. Este plan de cuentas tiene una estructura. ¿Y qué me dice la estructura? Me dice lo siguiente. Tenemos cuentas contables a nivel de 5 dígitos, vale decir, eh, si hablamos de miles, hasta decenas de miles, ¿no? 99.999, ¿no? 5 dígitos, ¿no? Bueno, si lo quieres ver por ahí. Ese es el máximo desarrollado en el plan de cuentas. En los planes de cuenta, tú tienes la posibilidad de, una vez que te adaptas a la raíz, vale decir, al plan de cuentas elaborado por el Consejo Normativo de Contabilidad, de ahí en adelante, o mejor dicho, hacia abajo, tú puedes agregarle más dígitos para tener un mejor control de tu información. Entonces, acá tenemos elemento, cuenta, subcuenta, divisionaria y subdivisionarias. Estos son los niveles. A nivel de un dígito, elemento. A nivel de 2 dígitos, cuenta. A nivel de 3 dígitos, subcuenta. A nivel de 4 dígitos, divisionaria. Y a nivel de 5 dígitos, subdivisionaria. Sin embargo, los contadores somos lo máximo, porque absolutamente a todo le decimos cuenta. Salvo cuando es de un dígito. De 2 dígitos en adelante, a todo le decimos cuenta. Oye, ¿en qué cuenta va el IGB? 40-111. Eso en realidad es la subdivisionaria. Pero nosotros en el argot contable, coloquialmente, a todo le decimos cuenta, cuando debía ser, por ejemplo, subdivisionario. Lo digo porque inclusive yo también uso ese argot contable y a veces a todo le llamo cuenta, ¿ok? Eso no quiere decir que estamos cometiendo un error, pero no estamos cometiendo un error siempre que tengamos claro que efectivamente estamos hablando de el elemento, la cuenta, la subcuenta, la divisionaria y la subdivisionaria. A mayor nivel, mayor detalle. Vamos a verlo más adelante con un ejemplo. Entonces dice el enunciado, el plan se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos. De acuerdo a la información que se presente identificar como detalle, la codificación se ha estructurado sobre la base de lo siguiente: elemento, cuenta, subcuenta, divisionaria y subdivisionaria. Nivel del 1 al 5 dígito. Cuenta. A nivel de 2 dígitos es el nivel mínimo de presentación, en tanto clasifica los saldos de acuerdo a naturalezas distintas. Eso es lo que me dice el enunciado. Después vamos a ver un ejemplito sobre todo esto. Con un ejemplo vamos a desarrollar toditito esto. Subcuenta. Acumula clases de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos del mismo rubro, desagregándose a un nivel de 3 dígitos. Desagregándose a un nivel de 3 dígitos. Cuenta, subcuenta. Subcuenta, 3 dígitos.
Divisionaria. Identifica el tipo, la condición o un mayor nivel de especificidad de una cuenta. Ejemplo, cuentas por cobrar o pagar comerciales, inmueble, maquinaria, equipo y tributos. Subdivisionaria. Indica evaluación cuando existe más de un método para medirla u otorga un nivel de especificidad mayor. Ejemplo, inversiones inmobiliarias, inmueble, maquinaria, equipo. Bueno, veamos esto. Vayamos mejor con un ejemplito más sencillo. Vayamos otra vez a nuestro Excel. No sé si tenemos acá. Acá. Justo, mira. En este Excel súper mágico tenemos acá una cuenta. ¿Quién reconoce esta cuenta? 40111. Esta cuenta, bueno, como le digo, eso en realidad es una subdivisionaria, ¿no? Representa el IGB. IGB, John, Claudia, ¿no? Giovanna, todos, Ana, todos en sintonía. Todos me dicen que es el IGB, lo tenemos clarito. Pero si yo te muestro solamente esto, ¿qué dirás tú? Vamos a... Si yo te muestro solamente el elemento 4, tú dirás, ah, bueno, esto de acá es un pasivo. Esto de acá es un pasivo. Si yo te digo 40, ya no me dirás que es un pasivo. ¿Qué me dirás? Eso es tributos. Correcto, Sonia, correcto. Y si yo te digo 41, tú me dirás, son tributos por pagar del gobierno central, porque hay tributos por pagar de gobierno local, regional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del Estado mismo, ¿no? Por ejemplo, puedes pagar tributos pues, al ministerio directamente, ¿no? También. Entonces, me faltó el cuadradito. A ver, el cuadradito. Ah, no. A ver, combinar central y el cuadradito. Listo. Y si te digo 40, 140, 11, entonces tú dirás, bueno, profesor, esto ya está más fácil. Esto de acá es el impuesto general a las ventas, o más conocido como IGB. IGB, a nivel de 4 dígitos. Y si yo te digo 40, 111, entonces tenemos IGB, cuenta propia. Pasó, un espacio me faltó ahí. Ok, listo. Mira y date cuenta. Mientras nosotros agregamos dígitos, todo se hace más analítico, porque en un inicio decíamos, nos encontramos frente a un pasivo. Luego dijimos, nos encontramos frente a un pasivo denominado tributos por pagar.
Luego dijimos, bueno, son tributos por pagar del gobierno central. Luego dijimos, es el IGB, que es un tributo por pagar del gobierno central. Y luego dijimos, es IGB, pero cuenta propia, porque el IGB puede ser retenido, el IGB puede ser por concepto de retención, etcétera, etcétera. En este caso, perdón, es IGB, pero de cuenta propia. Entonces, mientras más dígitos poníamos, más analítico nos hicimos. Y esto se debe a el avance que hemos tenido acá. A nivel de un dígito se denomina elemento. A nivel de dos dígitos, o sea, la cuenta es 40. A nivel de tres dígitos, subcuenta. En contabilidad, nosotros tenemos la costumbre de separar esto, ¿no? Y decir 41. Normalmente o casi siempre no decimos 401, sino decimos 41, o sea, a dos dígitos y después el resto. Eso es argot contable, nada más. Alguna vez alguien me dijo, profesor, la cuenta 40.111, y yo dije, Dios mío, ¿qué cuenta es esa? Me dijo esta, pues, y escribió, ya, la 40.111, le dije yo. Porque claro, tenemos la costumbre, es costumbre, no es una obligación, de partirlo, ¿no? Por un lado, los dos primeros y después el saldo. 41, 40, 11, 40, 111. Es una costumbre, no es una obligación. Si a ti te gusta decir cuenta 40.111, no está mal. Claro que es posible que nadie te entienda, al menos entre los contables. Salvo que por ahí, bueno, alguien se tome el trabajo de analizar el motivo por el cual lo llamas así. Pero después no existe ninguna obligación ni hay ningún problema si tú lo quieres llamar así. Luego de la cuenta 41 tuvimos la cuenta 4011, que ya es la denominada divisionaria. Finalmente tenemos la 40.111, que es la subdivisionaria. Un grandazo nombre que ya ni entra. Subdivisionaria. Si te das cuenta, a mayor número de dígitos, mayor detalle. Tenemos una preguntita, me parece, por ahí. Vamos a entrar, a ver. Maribel me dice, ¿puede ser 40.11.01 a seis dígitos? No. A seis dígitos podría ser así. Y gracias por la pregunta. A seis dígitos podría ser así. ¿Y por qué podría ser? ¿Por qué no puedo convertir esto en un cero? Porque ahí ya estás chocando con el plan contable. El plan contable te dice que los primeros cinco dígitos son estos. Y esto es rígido. Esto no lo puedes mover. De acá en adelante, puedes mover lo que quieras. Yo trabajo en realidad en lo personal a un nivel de 8 dígitos. He logrado ver plan de cuenta de 12 dígitos. Dios mío, terrible monstruo, gigante. Me pareció en lo personal un exceso, pero hay quienes les parece bien y no está mal que así lo trabajen. Si así les parece, no hay problema. Profesor, y a nivel de 7, 8 dígitos, ¿cómo denominamos al resto? Esa es una buena pregunta. Esa es la pregunta que me esperaba. Si bien es cierto, un dígito elemento, dos dígitos cuenta, tres dígitos subcuenta, cuatro dígitos divisionaria, cinco dígitos subdivisionaria, seis dígitos, ¿cómo se denomina? Analítica. Eso es muy bien, creo, ¿no? Así mejor. Analítica. Profesor,
Y a 7 dígitos, analítica. Y a 8 dígitos, analítica. De ahí en adelante, ya todas se les denomina analíticas. ¿Ok? El plan de cuentas, en algunos casos, llega como máximo a 5 dígitos. Como máximo. De ahí, bueno, ya todo lo demás denominamos analítico. Lo recomendable, si tú inicias una contabilidad, es desarrollar primero el plan de cuentas de la institución, de la entidad, de la empresa. Tienes que desarrollar un plan de cuentas. Profe, pero si el plan de cuentas ya está hecho, acá está. Ok, pero en algunos casos tienes a 5 dígitos, en otros casos tienes 4, en unos casos tienes 3. ¿Cuál es tu nivel en el cual vas a hacer tu registro? Lo recomendable es que todo sea parejo. Todos a 6 dígitos. Todo a 6 dígitos. Absolutamente todo el plan de cuentas a 6 dígitos. O sea, vas a tener tu raíz, ¿no? Lo que tenemos más o menos acá. Elemento uno, un dígito, 10, 10 1, 10 2, 10 3. Dentro de la 10 3, 10 3 1. Y así, ¿no? Supone que es algo más o menos así. Elemento uno, cuenta 10, 10 3. Perdón. Elemento uno. Dentro del uno, la cuenta 10. Dentro de la cuenta 10, la subcuenta 10 3. Dentro de la subcuenta 10 3, 10 3 1, la divisionaria. Y así sucesivamente. Entonces, esta 10 3 1 y todo lo que esté acá sumará, y todas esas sumas cargarán la 10 3. Y toda la suma de la 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, todo de acá sumará y me cargará mi saldo de la cuenta 10. O sea, es una escalerita. Tú después de esto vamos a la 40, por ejemplo. Lo mismo, lo que nos han preguntado. Por ejemplo, acá tenemos elemento 4, cuenta 40, subcuenta 41, divisionaria 40 11, subdivisionaria 40 11, 40 111. Todo lo que yo sume a 40 111 irá como saldo de la 40 11. Todo lo que yo sume a la 40 11 irá como saldo de la 40 1. Todo lo que sume 40 1, 42, 43, 44, todo sumará a la cuenta 40. Entonces, nosotros no podemos distorsionar lo que dice el plan de cuentas, ¿no? Yo no puedo cambiar acá y decir 40 11 01, porque me estoy volando, me estoy mutilando en aplicación de reglas de normativa contable, ¿no? Me estoy volando una subdivisionaria. Entonces simplemente cambiarla por 40 11, 40 111 a 5 dígitos, y si nuestro plan de cuentas es a 6 dígitos, ok, le agregamos un uno más. Pero no nos volamos o no modificamos el anterior, ¿no? No tenemos que modificar el anterior. Algo así. Ok, volvemos entonces a nuestra diapositiva. Vayamos con las definiciones. Definición de activo. ¿Qué cosa es un activo? ¿Qué me dice el enunciado respecto del activo? Me dice, el activo es un recurso controlado por la empresa que proviene de hechos pasados y por el cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Recurso controlado por la empresa que proviene de hechos pasados por el cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Activo, activo. Recurso controlado. Yo te pregunto, ejemplo, a ver, sobre todo acá en activo, lo demás creo que es más sencillo, pero vamos con el activo, un ejemplito. Eh,
Si tú sales de tu casa, yo sospecho, si estás en Lima, que creo que es lo que yo más conozco. Si estás en provincia, quizás le agregamos un poquito más. Pero si estás en Lima, por ejemplo, sospecho que a 1 kilómetro a la redonda de tu casa, mínimo habrá una botica Mi Farma. Quizás más cerca, quizás más lejos, pero relativamente cerca a tu casa, siempre, siempre habrá una botica Mi Farma. Tú vas a comprar la botica Mi Farma que está en un lado y te dan el comprobante y tiene una razón social. Te vas a comprar a otra botica Mi Farma y te dan el comprobante y tiene otra razón social. ¿Qué quiere decir? Que son, quizás fueron panaderías, perdón, este, farmacias de barrio, ¿no? Farmacias de barrio, que vino Mi Farma y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes usar mi marca, Mi Farma, yo te proveo de las medicinas y bueno, con mi marca la gente va a confiar más en tus productos y vas a poder ganar más. Obviamente de esa ganancia me vas a brindar a mí un beneficio, ¿no? Para unas regalías, un valor mínimo, etcétera, etcétera. La farmacia Don Pepito, ¿no? La farmacia Don Pepito decide aceptar. Y hay otra farmacia de La Buena Muerte que también decide aceptar. Entonces, cuando vas a comprar una farmacia, dice Don Pepito SAC. Y cuando vas a comprar otra farmacia, dice La Buena Muerte SAC. Pero en ambos casos, estás comprando tú en Mi Farma. Entonces, la pregunta que les hago es la siguiente. En la contabilidad de Don Pepito SAC, la marca Mi Farma. En la contabilidad de Don Pepito SAC, la marca Mi Farma tendrá que formar parte de sus activos como un activo intangible. La marca Mi Farma para Don Pepito SAC será un activo intangible. Lo mismo para La Buena Muerte SAC. La marca Mi Farma para la empresa La Buena Muerte SAC será un activo intangible. Buena pregunta. No sé, profesor. Puede ser, profesor. Es posible, profesor. Depende, profesor. La respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque no es un recurso que controle Don Pepito SAC. Don Pepito SAC explota la marca, paga regalías por la marca. Inclusive esa marca le representa un gasto, no un activo. ¿Quién tendrá la marca Mi Farma como parte de sus activos? La misma empresa Mi Farma, que creo que es del grupo Interbank, ¿no? Ellos tendrán a la marca como un activo, solamente ellos. Entonces, definición de activo. Es un recurso controlado por la empresa que proviene de hechos pasados, vale decir que algo sucedió para que yo tenga este activo y por el cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Proviene de hechos pasados y se va a obtener beneficios económicos en el futuro. Me va a generar beneficios económicos en el futuro. Para el reconocimiento, ¿no? En principio, reconocimiento de un activo, el estado financiero, en principio debemos de conocer que la partida cumple con la definición de activo. Primero tiene que cumplir con la definición de activo. Luego tiene que tener una medición confiable, ¿no? Tenemos un activo. ¿Qué activo es? Ah, bueno, es la foto de mi novia el día de nuestro primer beso. Ok, ¿y cuánto valor tiene? Es un valor incalculable, porque bonito, ese día fue especial, no sé cuántitos. ¿Se puede medir? No, no califica como activo, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener una medición confiable.
y tiene que ser muy probable que me genere beneficios económicos en el futuro. Tiene que existir la probabilidad de que me genere beneficios económicos en el futuro. A su vez, los activos se clasifican, perdón, en activo disponible, activo exigible, activo realizable, activo inmovilizado. ¿Qué cosa es el disponible y el exigible? El activo disponible es del cual pues dispones, ¿no? El verbo me ayuda ahí. La caja, aquel fondo con el cual dispones a primera mano, ¿no? Una llamada y dispones del fondo. Activo disponible. Normalmente la caja, las cuentas corrientes, el dinero, ¿no? Activo exigible. ¿Cuál es el activo que se denomina activo exigible? Exigible, perdón. El activo exigible son las cuentas por cobrar, los derechos por exigir a terceros. Activo exigible, aquello que tienes por exigir. No es muy difícil, ¿no? Ahí el verbo me ayuda bastante. Igual por acá, activo realizable. Fácil, profe, el que se va a realizar. Ok, ok, desarrollemos un poquito más esa idea. Activo realizable. El activo realizable es aquel que se va a convertir en algún momento en exigible y luego en disponible. Se va a realizar, claro que sí, pero se va a convertir en exigible, en disponible, se va a convertir en dinero en algún momento. Mercaderías, por ejemplo, dice John. Claro que sí, es un ejemplo. ¿La materia prima será un activo realizable? Sí, la materia prima también. Los envases y embalajes también. Todos estos elementos forman parte del activo realizable. Y luego tenemos el activo inmovilizado. El activo inmovilizado es el que está inmóvil. Es el que se va a quedar con nosotros. Es el que se denomina activo fijo. El activo inmovilizado es aquel activo denominado activo fijo. Cuando hablamos de activo fijo, nos referimos pues a, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, terrenos, como dice Germancito, ¿no? El carro del que estábamos hablando hace un ratito, el aire acondicionado que les dije al inicio. ¿Mi empresa va a vender aire acondicionado? No, lo he comprado para estar fresco, ok, para que los trabajadores trabajen bien y cómodos y no estén muriéndose de calor, como yo en estos momentos, que me encuentro fuera de Lima, en la selva del Perú. Imagínense ustedes, Diosito el calor acá. Como dicen por acá, ¡ojo y qué bruto el calor! Entonces, por eso que estoy en un cuartito ahora con aire acondicionado que me permite, pues, por ejemplo, ¿no? Desarrollar esta clase con calma, ¿no? Y no agobiado ni angustiado. Trabajaría mal. Entonces, ese aire acondicionado es un activo fijo de esta empresa que nos va a permitir que nuestros trabajadores se encuentren cómodos trabajando. ¿A qué se dedica mi empresa? Es un estudio contable. Ok, ¿y qué tiene que ver el aire acondicionado con el estudio contable? No, nada. Yo no voy a venderlo. Entonces no es un activo realizable. Yo no voy a cobrarme eso. No, no es un exigible. No es mi caja. Ok. Entonces es un activo inmovilizado. Lo he comprado para explotarlo, para usarlo y para beneficiarme de él. Se va a quedar conmigo por una buena cantidad de tiempo. Activo denominado activo inmovilizado o activos fijos. Como por ahí también me dijeron, los activos intangibles también, muy bien, John, son activos inmovilizados, ¿no? ¿Y por qué están estos números uno, 2 y 3? Porque el activo disponible y exigible se encuentran en el elemento uno. Correcto, correcto, John. El activo realizable se encuentra en el elemento 2 y el activo inmovilizado se encuentra en el elemento 3. Mira tú qué importante es. Primero, cuando haya en esta operación hay un activo, ok, hay un activo, listo.
Y si hay un activo, entonces tengo que ver qué activo es. Es un activo exigible. Listo. Si es un activo exigible, elemento uno. Hace un momento dijimos al inicio. Realizamos una venta. Bueno, se incrementa mi activo y esto me genera un ingreso. Ok. ¿Qué activo es? Un activo exigible. ¿Por qué es un activo? Porque me genera una cuenta por cobrar, un derecho. Un derecho es un activo exigible. ¿Dónde están los activos exigibles? En el elemento uno. El plan de cuentas y sus 8000 cuentas y subcuentas y divisionarias y subdivisionarias se te, se te filtran y solamente vas a buscar en el elemento uno. ¿Y dónde está el elemento uno? Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 19. El mejor filtro es el que lo haces analizando. Primero analizas y después haces el filtro. Pero para eso tienes que conocer las definiciones. Definición de activo, definición de pasivo, definición de patrimonio, definición de ingreso, definición de gasto. Y dentro de la definición de activo que estamos viendo en este caso, por ejemplo, la posibilidad de clasificar los activos. Hay una cantidad importante de activos clasificados en nuestro plan de cuentas, ¿no? Como lo que vemos allá, disponible, exigible, realizable e inmovilizado. Ejemplos de activos, ¿no? Automóviles para el uso de la empresa, automóviles para la venta. Mira, seguimos con los automóviles. Por un lado hablamos de automóviles que son activos fijos y por otro lado hablamos de automóviles que son activos realizables. Si son para el uso o para la venta, pueden ser fijos o realizables. El mismo automóvil, la misma marca, el mismo modelo, el mismo diseño, pero automóviles diferentes. Bueno, este lo usaré y estos los venderemos. Entonces, son diversos, ambos son activos, pero son activos distintos, ¿no? Local para el uso, local para alquilar, también. Cuentas por cobrar, también. Marca es un activo también, intangible. ¿Cuántas? Ese es activo nuevo, ¿ah? ¿Cuántas corrientes? No son cuentas corrientes, son cuántas corrientes. Ese es nuevo. No, mentira, es un error de tipeo del profesor. Préstamos al personal. ¿Los préstamos son activos? Claro, cuando son exigibles. Si yo le presto a alguien, ese alguien me tiene que pagar a mí. Entonces es un activo exigible. Entonces nos encontramos frente a un activo. Vamos con la definición de pasivo. Pasivo. Pasivo, obligación presente que me genera salida de recursos generadores de beneficios económicos. Pasivo, obligación presente que proviene de hechos pasados también y que me genera salida de recursos generadores de beneficios económicos. Definición de pasivo. Para la definición de pasivo tenemos que tener en cuenta el reconocimiento, ¿no? Del pasivo y cuándo nos encontramos frente a un pasivo. Primero, para saber que nos encontramos frente a un pasivo, tenemos que ver que cumpla con la definición de pasivo. Tenemos que ver que sea probable la salida de recursos que generan beneficios económicos y que tenga que tener una medición, que sea confiable su medición, que el importe del pasivo nosotros podamos determinar que es correcto. Por ejemplo, los financiamientos, ¿no? Esto que me dice Germán entra en la cuarta opción que tenemos acá. Deuda a los bancos por préstamos otorgados recibidos, podríamos decir, ¿no? Otorgados parece que yo he prestado. Por préstamos recibidos, el banco me ha otorgado, ¿no? Para el banco se usa el verbo otorgado, ¿no? Para mí se debería usar el verbo recibido. El banco me hace un préstamo, entonces nosotros tenemos un pasivo. Después tenemos pues deudas a los proveedores por mercaderías, deudas al Estado, deudas a trabajadores, deuda por indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando decimos que el pasivo es una obligación presente, no nos referimos a que hoy día tenemos que pagarlo, ¿ok? Sino que hoy reconocemos ese pasivo como obligación. Obligación presente, hoy reconocemos ese pasivo como obligación. Patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos de las empresas menos los pasivos. Muchas veces se confunde patrimonio con activo, otra confusión frecuente. Y siempre lo veo, por ejemplo, en las noticias. En las noticias lo paro viendo. Y como contables, bueno, me toca sonreírme nada más, ¿no? Esbozar una sonrisa y decir, bueno, se están equivocando, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, este señor que tiene pues un patrimonio importante que consta de 4 casas, 5 vehículos de lujo, cuentas en los bancos, es dueño de no sé cuántito de mercadería, grandes almacenes. Este señor tiene tal cantidad, ¿no? Su patrimonio es importante, dice. Por ejemplo, pues Andrés Hurtado, que hablaban de su patrimonio, ¿no? Cuando lo detuvieron al señor Hurtado. Iban enumerando qué cosa, la cantidad de casas, la cantidad de joyas, la cantidad de ternos, la cantidad de, qué sé yo, todo lo que tenía, ¿no? Cosas de lujo, relojes y no sé cuántito más. Todo eso de ahí no son su patrimonio. Todo eso de ahí son sus activos. Patrimonio es la diferencia de esos activos y quizás más activos que tuviese, menos sus obligaciones. La diferencia es su patrimonio. Yo te voy a poner un ejemplo personal. Hace 6 años, 7 creo ya, 2017, no me acuerdo ya. 2017 ya, ya ustedes hagan la matemática. Allá por el año 2017 me tocó comprar mi casita donde vivo actualmente. No estoy ahora, pero vivo ahí. 2017. 2016 creo que pagué. Más o menos costaba 280.000 soles en ese momento. Monto impagable. No sé cómo me presté de todos lados y logré juntar 80.000 soles. Y luego pedí un crédito, mi vivienda, hipotecario y todos estos créditos. Cuando me di cuenta de lo que tenía que pagar, descubrí que tenía que pagar más o menos, ¿cuánto era? Tenía que pagar 550.000 soles más o menos. Me había prestado 200.000, no, 500.000. Me había prestado 200.000, porque eso es lo que me había prestado el banco, y tenía que pagar 500.000 soles. Una locura, ¿no? Pero bueno, ya iba disfrutando mi casita. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Compramos la casa. Y en el momento que me entregan la casa, me entregan mi cronograma de pagos. En ese momento yo tenía un activo que valía 280.000 soles. Esa era mi casa, mi activo. Valía, todavía no terminé de pagar, ¿no? Pero ya había pagado una parte. Ese activo valía 280.000. Y mi deuda ascendía a 500.000. Te pregunto, ¿cuánto equivalía en ese momento mi patrimonio? ¿Lo tenemos o no? ¿Entendemos el ejemplo o no? La diferencia. ¿Pero cuánto, peyón? Ya se la resta. Colabora, varón, colabora. La diferencia, correcto. Yo tenía una casa de 280.000 y mi deuda de 500.000. Mi patrimonio ese día, 17 de julio del 2017, era menos 220.000. Ese era mi patrimonio. Quiere decir que estaba quebrado en ese momento. Mi patrimonio negativo, con una proyección importante porque seguía trabajando, seguía generando ingresos. Correcto, Ana, menos 220.000.
Ese era mi patrimonio en ese momento. Hoy, que estamos 20 de enero de 2025, casi 8 años después, wow, wow, no lo puedo creer. Casi 8 años, hoy casi 8 años después, podemos decir que esa casa pues ya no vale 280, no, 285.000, ¿no? Algo habrá subido, ¿no? Un poquito. 285.000 soles vale esa casa, aprox. Y hoy más o menos debo 70.000 soles al banco. 70.000, hoy, fue de 8 años. Entonces, hoy mi patrimonio, ¿cuánto es? 285 menos 70, si la matemática no me falla, 215.000 en positivo. O sea, hoy mi patrimonio es 215.000. O sea, hoy me veo más guapo que cuando me dieron la casa en ese momento. En ese momento mi patrimonio era 220.000, pero en negativo. O sea, el patrimonio es la diferencia de lo que tú tienes menos lo que tú debes. El patrimonio de una empresa, tú dices, oye, quiero ver cuál es el patrimonio de una empresa. Bueno, sumas todos tus activos, le restas tu pasivo y tienes tu patrimonio. ¿Por qué? Ecuación contable, señores. Activo igual pasivo más patrimonio. Entonces, ¿el patrimonio igual a qué es? Bueno, el pasivo que está a este lado pasa al otro lado restando. Activo menos pasivo igual patrimonio. No es muy difícil. Es aritmética pura, la parte residual. Y ese patrimonio es la proporción de responsabilidad de la empresa con los accionistas. El patrimonio es para los accionistas. Por eso les decía hace un momento, estado de cambios en el patrimonio. ¿Es importante? Nadie le para balón, pero los accionistas sí. Los accionistas dicen, ajá, este es el patrimonio de la empresa, este es mi plata, ¿no? El día que cerremos la empresa, yo me voy a llevar esto. Sí, ok. Quiero ver cómo se está moviendo esto. Vayamos con la definición de ingresos. ¿Qué cosas son los ingresos? Aumento de activos o disminución de pasivos que me generará aumento aumento en el patrimonio, pero aumento en el patrimonio distinto del aumento que se genera como producto del aporte de los socios, ¿ok? Entonces, aumento de activos o disminuciones de pasivos que me generará un aumento en el patrimonio. Profe, está difícil eso. Hace un momento hicimos un ejemplo, hace un ratito. Es más, vamos a ir, uy, nos ganó el tiempo, pero vamos a ir un ratito y ya cerramos acá. Vamos a ir un ratito a nuestro Excel que hemos visto hace un ratito. Recuerdan que le dije, acabamos de definir el ingreso y ustedes con su sonrisa sarcástica decían, este profe, ni cuenta me he dado. Facilito. Lo hacemos otra vez. Miren ustedes. Vamos a hacer una venta de 10.000 soles. Olvídense del IGB por un ratito, ¿sí? Vamos a hacer una venta de 10.000 soles. La venta de 10.000, ¿qué me genera? Me genera una cuenta por cobrar. Y ahí está la cuenta por cobrar. 10.000. Está descuadrado, ¿no? Yo te digo una cosa, así hablando en sencillo. Si antes de hacer nada, mi total activo es 11.000 y mi pasivo y patrimonio es 11.000, quiere decir que mi estado financiero al menos está cuadrado. Ok, pero si yo aumento acá 10.000, sí o sí se va a descuadrar, ¿no? Justamente en 10.000. Si yo aumento en el activo, una de dos. O aumento en el pasivo o aumento en el patrimonio. Mejor dicho, una de tres. O aumento en el pasivo o aumento en el patrimonio o disminuyo en otro activo. Pero sí o sí, esto tiene que cuadrar. Hablando en sencillo, olvidándose de la contabilidad, eh, la ecuación contable, nada. Pero si yo sé que la suma de este lado izquierdo tiene que ser igual a la suma de este lado derecho y aumento 10.000 acá, entonces tengo que aumentar 10.000 a este otro lado.
o restarle en alguna otra partida 10.000 a este lado de acá, ¿no? O la combinación de ambos. Entonces, cuando yo realizo una venta, ¿no? Cuando yo realizo una venta, lo que sucede con esa venta es lo siguiente. Esa venta no me genera una obligación, o sea, no hay pasivo. Esa venta lo que hace es aumentar mi patrimonio. ¿Y por qué aumenta mi patrimonio? Porque me cambia el resultado. Y como bien señala por ahí Carlita, al aumentar el resultado, nosotros tenemos que aumentar acá la venta de 10.000 más 10.000. 10.000. Ya aumenté 10.000. Mira, ya cuadró, ve. Voy a salga. Estábamos con un descuadre de 10.000 y ahora cuadró, agregándole 10.000 acá. Bueno, la utilidad bruta 10.000, utilidad operativa 10.000, utilidad de impuesto a la renta 10.000. Bueno, se calcula el impuesto a la renta, que está por acá, y la utilidad neta, en este caso 9.900, está por acá. ¿Qué pasó? Este incremento de activo me ha generado un incremento en el patrimonio a través de los resultados. Los resultados forman parte del patrimonio. Entonces, lo que ha sucedido es que hemos reconocido un activo. Hemos reconocido un activo. Ese activo se ha generado por un ingreso. Ese activo de 10.000, esa cuenta por cobrar se ha generado por un ingreso. Yo no tenía nada. Mi activo era igual a mi pasivo más patrimonio y ¡plum! Del cielo me cae una cuenta por cobrar. Yo tengo que preguntarme, ¿por qué tenemos una cuenta por cobrar? Ah, bueno, hemos tenido una venta. Ok. Si me ha generado una cuenta por cobrar, entonces me ha generado un ingreso. Ojo, todavía no he cobrado. Mis dos ventas, la de 1.000 y la de 10.000, no las he cobrado. Todavía no cobro absolutamente nada, pero ya reconozco el ingreso. Porque ingreso no es lo mismo que cobranza, señores. Hay que tener claro eso. ¿Ok? El ingreso es un aumento del activo o disminución del pasivo que me genera un aumento en el patrimonio. Listo. Entonces, vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Eh, este material vamos a irlo avanzando, 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 bueno, trabajando encima, ¿ok? Y va a ir cambiando con el tiempo. Después, si es que por ahí generamos algún otro material, se lo vamos a pasar también, ¿ok? Efectivo y equivalente de efectivo. Claro, es cuando cobramos se mueve el efectivo y equivalente de efectivo. Pero acá no hemos cobrado nada, ¿no? Simplemente hemos realizado una venta, una venta. ¿Ok? Entonces, el Excel ya se lo mandé a través de los chicos. Le he mandado tarde, eso sí, me imagino que se lo van a mandar ellos. Le he mandado creo que 20 minutos antes o 15 minutos antes de iniciar la clase, tanto el Excel como el material que hemos usado el día de hoy. Pero bueno, como les digo, en el camino vamos a ir agregando más información al Excel, agregando más casos y bueno, eso se van generando sobre la marcha, ¿no? No es que nosotros hagamos algo pues ya claro, pero en el camino vamos avanzando, avanzando, avanzando la información. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces hasta acá llegamos el día de hoy. Y si mal no recuerdo, nos vemos el miércoles, creo, o el jueves. Por ahí ya vamos en el cronograma, lo tenemos claro. Ahí con los chicos de aprendizaje contable lo vamos a ver. ¿Ok? Listo. Muy buenos días, buenas noches con todos. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Cuídense. Gracias, señor Raúl, gracias por excelente explicación, también por responder las consultas.